utiliza, por qué tengo que hacerla. Lo primero es, ¿qué es? Les decía yo, es la historia que vamos a contar. ¿Para qué sirve? Pues para probar lo que yo quiero. Porque cuando no generamos una teoría del caso, no sabemos para dónde vamos. Es como cuando ustedes van a hacer una tesis, ¿no? Ponen cuál es su tesis. A lo mejor no la logran comprobar la hipótesis, pero cuando menos ya saben qué es lo que quieren probar y en el camino irán encontrando los elementos a favor o en contra, igual y tendrán que modificar la tesis, ¿no? O la hipótesis en ese sentido. ¿Cuándo se utiliza? Durante el desarrollo de todo el proceso, ¿no? ¿Y por qué hay que hacerla? Insisto, porque es la guía que tenemos. Ahora bien, ¿qué es básicamente? Bueno, sobre todas las cosas es un punto de vista, pero básicamente es mi punto de vista. En el caso de ustedes es de equipo y los abogados trabajamos mucho en equipo, ¿no? O sea, en una firma, pues cuando nos juntamos varios y damos nuestras opiniones expertas de un caso en concreto, ¿no? Eh, ¿Qué tengo? Y entonces tengo que generar, insisto, la historia, ¿no? Completar los huecos de la historia, porque además cuando platicamos con los testigos son los clientes, nos dan la visión parcial, no porque no quieran decirnos todo, sino porque pues es subjetiva, ¿no? Cada quien tiene ahora sí que cada quien tiene su historia, su versión. Entonces tenemos que generar una global en función de los elementos que tenemos. Entonces, primero tenemos que checar, ¿no? Si tenemos el relato completo, o sea, si tenemos la historia completa o hay que llenar huecos, ¿no? Dos, se subsume un tipo penal, es decir, si la historia, ¿no? Me coincide con algún, en este caso estamos hablando de materia penal porque el caso que les estoy dando es penal, pero bueno, más bien sería si los hechos corresponden al derecho, ¿no? En este caso penal, pero podría ser civil, administrativo, penal, etcétera. Y tercero, tengo pruebas para comprobar lo que estoy diciendo. Entonces tengo los hechos, ¿no? O la historia, tengo el derecho y luego tengo los mecanismos, las herramientas para probar que esta historia es cierta en función de este derecho que voy a invocar. Y esto es muy importante porque muchas veces, y es lo que, bueno, no se los platicaba a ustedes, se los platicaba en la clase de ética, pero bueno, lo traigo a colación, ¿no? Porque estábamos hablando en ética de qué tan viable o qué tan bueno es desde el punto de vista ético que, entre comillas, chantajemos a la contraparte. Y pongo, chantajear está mal, pero, por eso lo puse entre comillas, a veces generamos líneas de negociación externas y eso no es falta de ética, eso es parte de una estrategia. Y el ejemplo que les ponía yo ahí era adulterio civil y adulterio penal, que ya no existe, ni el civil ni el penal como tipos, pero el civil, la sentencia o el castigo, la pena era el divorcio, la disolución del vínculo matrimonial y dos, que no se pudiera contraer matrimonio con la persona con la que cometía adulterio. Ese es el civil. Pero el penal era la cárcel, ¿no? Me castigaban con pena corporal. Entonces muchas veces yo metía y no podía yo probar, y es a lo que voy, ¿no? El adulterio, porque es muy difícil probar un adulterio, salvo que el juez los esté viendo. Vuelvo a insistir, ¿por qué? Porque, bueno, los testigos puede ser que falten a la verdad, las pruebas fotográficas o de filmación son aceptadas en muchas ocasiones porque son susceptibles de ser modificadas, ¿no? Por medios tecnológicos, entonces es muy difícil. ¿Y qué es lo que se hacía? Bueno, metíamos la demanda civil, ¿no? Para que se divorcien por adulterio y metíamos la demanda penal, ¿no? Y entonces en ese inter, pues muchas personas decían, no, pues yo te acepto el civil, pero quítame la demanda penal para evitar que vaya yo a la cárcel, ¿no? No vaya a ser que sí me lo prueben, porque pues, en un juicio uno nunca sabe. Y ese era el ejemplo que estábamos dando. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque, por ejemplo, para hacer esto, ¿no? Como estrategia de negociación está bien, pero como estrategia real, si estuviera yo intentando realmente meter a la cárcel al cónyuge que cometió adulterio, ¿tengo alguna prueba para acreditar que cometió adulterio penal? O sea, realmente tengo la prueba porque no es nada más decir o acusar, ¿no? Es decir, tengo que comprobar el hecho o los dichos que estoy diciendo. Entonces, estos tres elementos es lo que necesitamos para empezar a generar una teoría del caso, ¿no? En este caso, mi teoría del caso, ¿no? Ahora bien, cuando tengo los hechos, el derecho y la prueba, bueno, al unirlos, genero, lo que les decía yo, la teoría del caso, que es la piedra angular o la guía o el faro, como le quieran ustedes decir, ¿no? De lo que voy a exponer en tribunales. Ahora bien, tengo que ver cuáles son los hechos, ¿no? Y las proposiciones reales, qué pasó en la realidad y qué es lo que yo quiero probar, ¿no? También.
Espérenme, ¿por qué? Ahí está. Primero hay que ubicar, o sea, para generar una teoría del caso, primero hay que ubicar los hechos y empatarlos con el derecho. Esto se los digo porque así tiene que ser, pero vuelvo a insistir, no se preocupen para efectos de clase y del ejercicio, el derecho como tal, lo pueden incluso inventar si quieren, ¿no? Ahora, tenemos que probar siempre en un juicio los hechos que estamos nosotros trayendo a colación, motivar la categoría jurídica, ¿no? Una de las cuestiones más importantes que hacen los abogados y los juristas es cambiar el relato a una realidad normativa. ¿Qué quiero decir con esto, no? Es adecuar la conducta a lo que la norma está estableciendo. Muchas veces nosotros cumplimos con lo que la norma dice, es decir, nuestra conducta se adecua a la norma y esto es muy fácil. Si yo me quiero casar, leo lo que dice el Código Civil y me dice, tienes que hacer A, B, C, D y F. Y mi conducta va y hace A, B, C, D y F. Entonces, mi conducta se está adecuando a la norma. Y esto es muy sencillo, entre comillas. También tiene sus complicaciones. Pero cuando estamos hablando de que vamos a un juicio, casi siempre es al revés. Se da la conducta en el plano fáctico, en el plano de la realidad social, y esta conducta es la que lo tengo que adecuar a lo que la norma dice, ¿no? Y entonces, siguiendo con el ejemplo del matrimonio, pues no me casé, pero me fui a vivir con mi pareja, ¿no? Entonces tengo que adecuar esa realidad a una figura porque voy a inventar, ¿no? Me fui a vivir con mi pareja y lamentablemente pierde la vida y quiero cobrar una pensión alimenticia porque yo era su dependiente económico, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que pasó en la realidad, pero más tengo que comprobar para el plano jurídico que efectivamente vivía yo con él, que efectivamente tenía yo una dependencia económica y una serie de situaciones, porque no es por irse a vivir nada más que se genera el concubinato, ¿no? Por ejemplo, que tendrá derechos de matrimonio. Y dos, el concubinato con 3 noches, creo que no pasen en la misma cama o en la misma casa, se pierde. Entonces voy a inventar que cuando se muere mi pareja, yo me fui a cuidar a mi mamá una semana porque le dio COVID. Entonces, bueno, la contraparte o el Estado que no me quiere pagar la pensión mediano, pues ya no estuviste 3 días con él, entonces, o 3 noches, estuviste 5 días dicho por ti misma, ¿no? Entonces ya no hay concubinato. Por poner ejemplos, ¿no? O sea, si es complejo, entonces tenemos que adecuar la realidad a lo que la norma establece. Ahora bien, ¿cuál es la habilidad oral que tenemos que generar aquí? Bueno, es el de generar o el poder establecer los hechos concretos superando la abstracción. Y para hacer esto hay que distinguir claramente entre lo que es un hecho y lo que es una conclusión. Un hecho es algo que pasó, una conclusión es algo que yo digo que pasó. Y aquí volvemos al punto de los juicios de valor y los juicios de hecho. Un juicio de valor es una descripción de los acontecimientos, mientras que un juicio de hecho es una descripción fría de lo que ocurre. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo les pregunto qué es esto, ¿qué me dirían? ¿Quién me dice qué es esto? Un marcador. ¿Marcatextos? Un marcador, un marcatextos, ¿no? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna otra idea de lo que sea? Que me digan que es un marcador o un marcatextos, ¿es un juicio de valor o de hecho? De ¿De hecho, valor? De hecho, Alguien por ahí me dijo que de valor y alguien por ahí, varios, que de hecho. ¿Qué Ese son? valor, ¿no? Porque no estás, o sea, estás asumiendo que es un marcatexto por cómo luce, pero no lo tienes, o sea, no sabes si es o no un marcatexto. Simplemente estás concluyendo que es eso. Ok, vamos a asumir que sí, no digo, se lo sabe para que lo vean, ¿no? Pero la verdad es que le hicimos marcatexto por nombre porque lo utilicemos para marcar textos, vaya la redundancia, ¿no? Para resaltar incluso el color amarillo y demás. Pero la verdad es que es un juicio de valor, porque el valor se lo estoy dando para lo que lo uso en este caso. Un juicio de hecho sería que me dijeran, voy a inventar, ¿no? Es un artefacto que mide, y es la parte que voy a inventar, voy a suponer que lo hicimos, ¿no? Que mide 10 centímetros de color amarillo y que es utilizado y que puede ser transferido
a materiales como el papel o el cartón. ¿Vemos la diferencia? Entonces, un hecho es que es un instrumento que mide 10 centímetros, color amarillo, que puede ser utilizado en papel o en cartón. Porque a lo mejor no lo uso para resaltar el texto como regularmente lo hacemos, sino lo uso para dibujar caritas felices. Entonces es muy complicado distinguir entre hechos y conclusiones. Lo mató, ¿no? Como les decía yo en la carpeta que ustedes van a investigar, que van a ver, ¿no? Pues ahí dice que sí le enterró el cuchillo, ¿no? Lo mató. Esa es una conclusión, no es un hecho. Un hecho. ¿Por qué es un hecho? Digo, es un hecho para la fiscalía. Podría ser una conclusión porque la tenemos que probar. Exactamente. Profesora, ¿me puede repetir lo de juicio de valor? A lo mejor se mató, sí, ahí voy, Valentín. A lo mejor se mató, a lo mejor fue suicidio. No me la vayan a aplicar como digno Ochoa, nada más que se suicidó con 10 balazos en la espalda, ¿no? O sea, digo, también, ahí es a lo que vamos, tenemos que generar hechos concretos y superar las abstracciones. O sea, no puedo decir, fue un suicidio cuando se disparó por la espalda. O sea, no es lógico. Juicio de hecho es una descripción fría de los acontecimientos o de los objetos. Es decir, no contiene ninguna carga valorativa. Un juicio de valor, por el contrario, es mi apreciación del hecho o del objeto. Es un enunciado de carácter subjetivo. Por ejemplo, esto es mucho más sencillo de ver. ¿Esto es bonito o feo? Pues ustedes me podrán decir, ¿es bonito o es feo? Y a todo mundo nos quedará claro que me van a decir, es un juicio de valor, porque es subjetivo lo que yo creo en función de mi juicio estético, si es bonito o feo. Y si les pregunto, bueno, ¿y por qué creen que yo lo tengo? También será un juicio de valor que me digan, ay, porque yo creo que a usted le gusta. Y porque le gusta, usted lo considera bonito, ¿no? Lo tiene. Pero eso es un juicio de valor también, que puede estar muy cercano a la realidad. Pero ¿por qué digo que es un juicio de valor? Porque lo puedo tener porque me lo regalaron. O porque le gusta a mi marido. A mí no me gusta, me choca, pero como a él le gusta, ¿no? Y vivo con él, lo tengo que tener. O me lo regaló mi papá, fue el último regalo antes de morir. Entonces, no me gusta, pero le tengo un aprecio emocional, afectivo. O puede ser que sí, sí me gustan los elefantes y este elefantito me gustó y lo compré, ¿no? Y les digo, bueno, en este caso se ve que es un elefantito, ¿no? Bueno, espero que se vea que es un elefantito, ¿no? Pero después hay figuras abstractas que a mí no me gustan, la verdad, debo decirlo, y no tengo por aquí ninguna porque no me gustan, que podría ser un elefante y muchos decimos, ¿eso es un elefante? Porque, o sea, pues sí, a juicio del artista. Y de hecho eso dicen del arte, cambiando de tema, ¿no? Que el arte no hay que entenderlo, nada más hay que, para que sea considerado arte, nos tiene que generar una reacción, buena o mala, además, no es que nos tenga que gustar, pero el simple hecho que nos pueda generar una reacción emocional ya es arte. Entonces nos puede gustar la Mona Lisa o no nos puede gustar la Mona Lisa, pero ya es arte. Pero bueno, regresando a clase. Entonces sí hay que distinguir muy claramente entre los hechos, entre lo que sí pasó y las conclusiones que hacemos. Obviamente nuestra teoría del caso va encaminada a que las conclusiones que generemos puedan ser sustentadas con los hechos que estamos presentando. ¿Sí, jóvenes? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a debatir de los hechos? Hay hechos que se consideran controvertibles y hay hechos que se consideran incontrovertibles. Es decir, hay unos que podemos discutir y hay otros que no podemos discutir. Y es exactamente lo mismo y hay la importancia de los juicios de hecho y los juicios de valor. En este caso, ¿no? Bueno, no en este caso porque no quiero trabajar con su carpeta. Otro caso, que fue el primer caso que vimos. De hecho, este curso que yo les platico, yo lo tomé, ¿no? Así fue como llegué, o sea, yo me inscribí como, ¿no? Como alumna en su momento.
Y entonces esa carpeta de investigación era sobre los famosos calcetines de Frozen, ¿no? Acaba de salir la película y habían detenido a alguien en Walmart por robarse unos calcetines de Frozen, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que pasaba? O la historia era que, bueno, el punto es, bueno, Pepito se robó unos calcetines de Frozen, o sea, pasó al área de cajas, agarró unos calcetines de Frozen, se los dio a su hija que iba en una carriola, ¿no? Porque pues eran para la niña iba feliz viendo los calcetines, pasó por el área de cajas, no los pagó, se salió y cuando estaba en el estacionamiento llegó el policía del centro comercial, del súper, era Walmart en ese momento, que además aguas con Walmart, digo, ya sé que ustedes no, pero bueno, coméntenlo todo el mundo. Walmart es leonino, ¿no? Con los robos hormigas, o sea, no tiene la política como otros súper de, bueno, lo recuperamos, ¿no? Hacemos una amonestación y tan, ¿no? O sea, Walmart por unos calcetines o por un bote de leche los quiere meter a la cárcel, ¿no? O sea, son muy estrictos por política de la cadena, ¿no? De llegar hasta las últimas consecuencias. Pero bueno, entonces Walmart quería meterlo a la cárcel y el cuate argumentaba, el papá o la mamá decía, pues que no los pagó porque se le olvidó, o sea, que no fue la intención robarlos y que si lo vieron, ¿por qué no le dijeron en la caja y que en ese momento los hubiera pagado? Entonces, aquí, ¿cuál es un hecho que puede generar alguna controversia? Si se los robó o se le olvidó pagarlos. ¿Cuál es un hecho que no puede generar ninguna controversia? Pues que ella cometió el robo. Que lo sustrajo de la tienda sin pagarlos. Entonces, cuando yo hago mi teoría del caso al respecto, no voy a decir, no, sí los pagó. Porque no, o sea, el hecho de que salieron de la tienda sin pagarlos es un hecho que es incontrovertible. O sea, las dos partes vamos a estar de acuerdo en eso. Ahora, ¿por qué no los pagó? Eso es lo controvertible. Y ese hecho, bueno, voy a poner obviamente los que me sirven a mi teoría del caso, pero también voy a saber, cuando yo estoy armando mi teoría del caso, cuál va a ser, y esto es lo interesante de este tipo de ejercicios, cuál va a ser la teoría del caso de mi contraparte. Y esto también lo vamos a usar más adelante porque mi teoría del caso también tiene que ver cuáles son mis puntos débiles, porque muchas veces los tengo que presentar yo misma para que dejen de ser puntos. O sea, si yo evito decir de que no los pagué, pues el fiscal va a decir, y no los pagó, ¿eh? Y entonces eso es robo. Y la verdad es que la intención no cuenta. El punto es que no los pagó, ¿no? En cambio, si yo lo presento en mi propia teoría del caso, el punto débil, ¿no? De sí los saqué de la tienda porque se los di a mi hija y se fueron ¿no? En la carriola, no en el carrito, y no los vi. Soy un ser humano y cometo errores, me acabo de gastar 2,000 pesos en cosas en Walmart, voy a pagar 20 pesos de unos calcetines, ¿no? Pues estoy presentando ese punto débil y estoy desarmando a la contraparte. Porque cuando el juez oiga, y no los pagó, pues ya sé que no los pagó, pues no está diciendo que se le olvidó. O sea, señor fiscal, por favor, ¿no? También o sea, son 20 pesos, también tengo usted un poquito de criterio. Cóbreselos y ya. Porque más también yo voy a decir, ¿no? Digo, no sé si es cierto, pero en este caso yo en mi defensa diría. Y en ese momento que me detienen en el estacionamiento, los quise pagar y ya no quisieron y me trajeron aquí al Ministerio Público por robo, porque pues asumen que robé, digo, pero pues la verdad es que se me olvidó y tan no me los quería robar que pues en ese momento ofrecí pagarlos. Ahora bien, por ejemplo, el que haya ofrecido pagarlos puede también ser un hecho controvertible, porque el fiscal va a decir, sí, en ese momento dijo que los pagaba, pues para evitar precisamente la sanción por robo. Si hubiera sido su intención, ¿no? Cuando sacó del carrito del bebé al bebé y vio que traía los calcetines, no hubiera esperado a que el policía del centro comercial lo alcanzara. En ese momento hubiera regresado al centro comercial a decir, ¿no? Ay, perdón, ¿no? Se los pago. Si fue un error humano, en cuanto se hubiera dado cuenta, hubiera regresado. Si lo vemos, es decir, generamos nuestras propias conclusiones en función de los hechos. Pero hay que ver qué hechos son controvertibles y qué hechos son incontrovertibles, porque eso va a generar la fortaleza de nuestra teoría del caso, ¿no?
Ahora bien, ¿cómo lo generamos? Bueno, pues hay que apegarlo al derecho, ¿no? En este caso, pues establecer cuál es el tipo penal y y que tiene una plena responsabilidad más allá de duda razonable. Aquí la duda razonable nos pega mucho si somos fiscales o nos ayuda mucho si somos los presuntos responsables. ¿Por qué? Porque no estamos en una relación de pares y esto es muy importante que lo entendamos. Y esto, bueno, tiene que ver con la habilidad oral, pero tiene que ver con el ejercicio profesional. Los recursos que tiene el Estado nunca se van a comparar con los recursos que tengamos los particulares, ¿no? Ni aunque fuéramos Carlos Slim. Entonces se asume que la relación no es de coordinación, sino es de suprabordinación, ¿no? O sea, el Estado y el particular. Entonces siempre hay que darle, entre comillas, preferencia al particular, ¿no? Para poder equiparar esto. Yo les comentaba, ¿no? En Estados Unidos es obligatorio, ¿no? O sea, es obligatorio que si el fiscal encuentra alguna prueba o algo que a favor del acusado, se lo tiene que dar a la defensa. O sea, porque además ellos son muy interesantes, investigan, ¿no? O sea, digo, nosotros también, pero no somos tan, ¿no? Tan así como ellos. Y entonces se van y hacen todo un proceso de investigación, bueno, hasta personal, ¿no? Se van hasta casi la primaria y revisan el entorno y entrevistan a gente que lo conoció hace 20 años para ver qué consiguen y demás. Entonces, cualquier prueba, cualquier situación que el Estado encuentre a favor del detenido, es su obligación presentarlo, pero no al inverso. Es decir, si el defensor encuentra algo que inculpa a su cliente, no se lo tiene que dar al fiscal. El fiscal tendrá que, ¿no? que hacer su investigación para encontrar. Ahora bien, el Ministerio Público, bueno, esto es lo que hace establecer el delito y la responsabilidad más allá de toda duda razonable, ¿no? ¿Ante qué problemas se encuentra el Ministerio Público? Bueno, tenemos dos que no son problemas, pero bueno, son situaciones. Uno, la presunción de inocencia y dos, la duda razonable. Y por presunción de inocencia, jóvenes, es que sí, es un principio y lo tenemos y como abogados debemos defenderlos porque ahí está también la base de la justicia valorativa. Y aunque nos dé mucho coraje, y yo me sumo con ustedes cuando nos da mucho coraje, como lo veo ahorita, ¿no? Con lo de Guerrero, por ejemplo, ¿no? Con Salgado Macedonio, ¿no? De que es acusado por distintas mujeres, ¿no? De actos muy lamentables de acoso o incluso de violación, ¿no? Delitos sexuales. Pero no hay ninguna sentencia en su contra. Entonces es inocente. O lo lamentabilísimo que está pasando ahorita, ¿no? Con este diputado electo o senador electo, no me crean, porque ni me quiero enterar porque hago berrinches, ¿no? Acusado de violación de un menor de edad. Diputado, gracias, Dios, ¿no? Acusado de violación de un menor de edad y luego de un adulto, ¿no? Y tiene razón, pues es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Digo, con todo y que nos dé coraje. Yo en primer lugar. Pero tenemos la presunción de inocencia. Y luego es la duda razonable, ¿no? Una vez que hemos determinado la presunción de inocencia, ¿no? Pues existe la duda razonable, o sea, si realmente pasó o no pasó, o por qué pasó, ¿no? Y aquí les platico algo también que no es nada agradable, bueno, no es que no sea agradable, ¿no? Pero es de la vida real y pasó, y algunos ya lo habrán escuchado porque me impactó mucho y siempre lo platico, ¿no? Esto pasó en Harvard, ¿no? Para que vean que en todas las universidades del mundo pasa. Las relaciones entre docentes y alumnos en casi todas las escuelas, decentes en el sentido de formales, ¿no? De bien estructuradas, no están permitidos. Si no es que esté establecido como tal en un ordenamiento interno, sí en los códigos de ética. ¿Y por qué no están permitidos? Porque la relación no es de iguales, es de desiguales. Ojo, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo ser o salir con alguno de ustedes mientras sean mis alumnos porque hay una relación de suprasubordinación. Pero en el supuesto que dejan de ser mis alumnos y entablamos una relación personal, ya no está prohibida, ¿no? Aclaremos, porque ya somos dos personas externas a la relación maestro-alumno. O sea, tampoco confundamos, porque luego van a decir, ay, ¿por qué hay tantos maestros que se casan, ¿no? Con mujeres más jóvenes que conocieron de alumnas, sí, pero, ¿no? Y entre ellos estaba, por ejemplo, Colosio, ¿no? Él fue maestro de Diana Laura, el expresidente. Es que eso hubiéramos querido si no lo hubieran matado.
¿no? El ex candidato del PRI, ¿no? Exacto, Mariana, igual que tú, Yor, pero bueno. Por ejemplo, ¿no? Y como eso podemos decir N, ¿no? Ahorita no me acuerdo de nadie, o sea, lo bueno es que puedo decir N, pero bueno, no está mal, aclaremos, o sea, digo, uno tiene derecho a encontrar a sus parejas y su corazoncito, ¿no? En los lugares que uno convive y coincide. Lo que no está permitido es que sea a través de que esta relación exista cuando hay una relación maestro-alumno o alumna o maestra-alumno, o bueno, o la combinación que quieran, porque también, ¿no? La diversidad sexual está permitida, durante el desarrollo de la clase, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, el maestro o la maestra tiene un control sobre. Y bueno, esto también está prohibido en Harvard, ¿no? Y ya, ¿no? Y de repente resultan, ¿no? Que se enteran por ahí, ¿no? Que hay una relación entre profesor y alumna, ¿no? Hacen una amonestación y dicen, ok, no hay bronca, pues terminamos, ¿no? Bye. O sea, digo, termino. Pasa el tiempo y vuelven a tener esta relación, ¿no? Se supone. Más bien, suponemos que nunca dejaron de tenerla, pero bueno, la vuelven a hacer pública. Y entonces dicen, pues Harvard dice, pues yo ya no puedo hacer nada, pues, porque pues ya no hay una relación maestro-alumno, pues son dos adultos que hagan lo que quieran. Pero entonces las malas lenguas se enteraron, buscaron, investigaron, ya saben que nunca falta, ¿no? La gente metiche, y aquí viene lo interesante del asunto, se dan cuenta que son padre e hija. Tenían distinto apellido la hija porque se sabe el apellido de la madre, ¿no? Porque se habían separado, me imagino por qué, digo, ahí ya es chisme mío, ¿no? Pero bueno, y se volvieron a encontrar y ellos sabían de la relación de que eran padre e hija, y aún así tenían una relación de pareja, ¿no? Como tal. Y entonces obviamente la universidad dijo, esto no puede ser y voy a correr al maestro, ¿no? Y casi falta la moral y está rompiendo el código de ética y a la alumna la voy a sancionar y dar de baja y no sé qué. Bueno, el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia. Y para sorpresa, pero no extrañeza nuestra, la Suprema Corte de Justicia dijo, tú, Harvard, no puedes hacer nada porque su ámbito es su esfera privada. O sea, tú no puedes andar corriendo a la gente de tu escuela ni como maestro ni como alumno por las relaciones personales que tengas. Y dos, ambos, en este caso en concreto, ambos son mayores de edad y pueden hacer de su vida un papalote. Lo dijo más bonito, ¿no? Pero fue lo que o sea, pues, si quieren andar, pues que anden. O sea, no se podrán casar porque está prohibido el matrimonio, pero pues pueden vivir en concubinato y hacer lo que quieran, porque los dos son mayores de edad. Si ella fuera menor de edad, bueno, el Estado podría intervenir, pero no es el caso. ¿Y por qué viene este ejemplo que más sí pasó? ¿No? Porque podemos hablar de una duda razonable. O sea, el por qué, ¿no? Porque la chica tiene problemas psicológicos de dependencia, porque sí empezó a pasar esto, pero cuando empezó a pasar, supongamos que ella hubiera sido menor de edad, entonces la defensa a mí se me hubiera ocurrido. Sí, pero en el corazón no se manda y cuando empezaron a salir no sabían de la relación, ¿no? Precisamente porque la mamá se divorció y no vio una relación. O sea, no crecieron como padre e hija, ¿no? No generaron esos vínculos afectivos que, aunque haya nexos biológicos, no son, ¿no? Innatos o de reacción. Vean ustedes en la antigüedad, los reyes se casaban entre primos, ¿no? Entre hermanos para conservar el linaje real. Entonces, no es que socialmente no esté, o sea, ¿sí me explico? O sea, podemos meter la duda, pero no es la duda de, ay, que yo no sepa qué pasó, sino es una duda razonable de la motivación, ¿no? De por qué ocurrieron los hechos. Y si a mí me dicen, no, pues se enamoró de él sin saber que era su papá. Hay una obra buenísima, cuando puedan leanla o si no véanla, no la ponen siempre, es una obra de arte, entonces, o sea, es medio pesada, se llama Incendios. Y se las voy a espolear, pero la verdad es que es muy, muy buena, porque más también pasó, bueno, no pasó, pero asumimos que pasó. Es un cuate que es la historia de una mujer que platica, ¿no? Toda su relación con sus hijos y demás, pero vive momentos de guerra, vive en momentos de guerra. Y resulta que la violan como rehén de guerra, ¿no? Como parte de la tortura luego es violar a las mujeres, la violan y de esa violación resulta que ella se embaraza, tiene a su hija, bueno, tiene 2 hijos, pero bueno, de esa violación en concreto tiene una hija,
¿no? Tiene un hijo primero, el cual le quitan durante la época de guerra, se lo llevan, ¿no? Y luego pasa el tiempo, ella es víctima, bueno, la detienen, ¿no? La violan, tiene una hija, ¿no? Decide tenerla y demás, y sigue pasando la historia, con muchas historias entrecruzadas muy buenas, y total que al final nos damos cuenta que el padre de su hija es su hijo. Es decir, quien la viola es el hijo que le quitaron y que se lo llevó la guerrilla en ese momento y que lo entrenó, ¿no? Como guerrillero. Entonces, la hija, Ana, pongamos de nombre para no hacernos bolas, Ana es hermana e hija del mismo hombre. O bueno, media hermana, ¿no? E hija del mismo hombre, ¿no? Relación que ellos no conocían o que no sabían. Ah, y que para colmo, digo, porque ya saben que no, hay que ponerle la cereza al pastel, Ana acaba la guerra, lo perdonan al otro y demás, y se enteran de todo esto porque Ana empieza a salir con este cuate, ¿no? Se conocen y se enamoran. Entonces la hija está enamorada de su padre y medio hermano. O sea, la tragedia griega en pleno. Se llama Incendios, la obra es muy buena, ¿no? Si la ven alguna vez en cartelera, vayan, ¿no? Eso sí es larguísima, dura como 3 horas la puesta, ahora imagínense el libro. Pero bueno, ¿hasta aquí vamos todos? Sí, bueno, ahora, ya que tenemos todos estos antecedentes, ¿qué tenemos que hacer? Pues establecer la narrativa, ¿no? Decir qué pasó, cómo ocurrió, quiénes participaron, dónde y por qué actuaron de esa manera. O sea, recuerden siempre lo que les decía yo al inicio, las preguntas principales, qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué. ¿No? Hay que responder estas. ¿Por qué hay que responderlas? Porque es lo que nos va a preguntar, es lo que va a preguntar el juez, ¿no? O es la información que le tenemos que dar al juez para convencerlo de nuestra historia. Ahora bien, ¿qué es lo segundo que tenemos que hacer? Bueno, pues analizar los hechos, visualizar la teoría jurídica y traducirla en enunciados concretos que motiven cada uno de los tipos penales, ¿no? Es decir, lo que decíamos, adecuar el hecho al derecho. Insisto, en este caso no se preocupen mucho, entiendo que no han llevado ni penal ni teoría del proceso y pueden incluso, bueno, en la carpeta vienen algunos artículos, ¿no? Pero pueden incluso hasta inventarlos, no nos vamos a fijar en esa parte, ¿no? Aquí es donde decimos, ¿no? Lo que les comentaba yo, vamos a tener proposiciones fuertes y proposiciones débiles en nuestra teoría del caso. Como consejo, ¿no? Es que obviamente tenemos que tomar nuestras áreas fuertes para presentarlas, pero la contraparte va a tomar nuestras áreas débiles, ¿no? Para generar duda razonable, justamente. Entonces también sería muy interesante, o es muy interesante ver cómo vamos nosotros también a explicar por qué son posiciones débiles, ¿no? ¿Por qué decimos, no? Porque es que sí sacó los calcetines de Frozen sin pagarlos, pero es que los traía el bebé en la mano. Es que, sí, ¿por qué me dicen que no regresé a pagarlos cuando me subí al coche con el bebé, ¿no? Que lo saqué de la carriola y en ese momento vi los calcetines? Porque pues traigo compra, me voy a jugar la carta, ¿no? Soy una mujer sola, débil y abnegada que viene al súper con su hija o su hijo, bueno, hija porque eran calcetines de Frozen, ¿no? Bueno, o hijo también, les gusta Frozen, ¿no? Bueno, vengo sola, que tengo mucho miedo por la inseguridad que hay en este país, ¿no? De que me vayan a robar al niño, que me vayan a asaltar a mí. Estadísticamente hablando, a las mujeres les asaltan más justamente en los estacionamientos de los supermercados, porque las agarran distraídas. Entonces yo estaba como muy pendiente de tener a mi hijo, de agarrar mi bolsa, de abrir el coche, de cuidar mis compras para meterlas. Y la verdad es que no me di cuenta que los traía en la mano, ¿no? Estoy viendo muchas cosas al mismo tiempo y si me hubiera yo dado cuenta, pues hubiera guardado mis cosas y luego hubiera yo regresado a pagar los calcetines o a devolver los calcetines. Pero no me dieron tiempo porque en eso llegó el policía, ¿no? A detenerme. Entonces estoy exponiendo mi punto débil y estoy explicando, entonces ya no es tan débil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando tengamos todo esto, pues aquí es lo que vamos, aquí es cuando empezamos a ver qué vamos a hacer con
con nuestro caso, ¿no? ¿Cómo generamos la teoría del caso? Nos conviene hacer, ¿no? ¿Qué nos conviene hacer con todos los elementos que tenemos? ¿Tenemos algo para presentarlo? Digo, para efectos de clase, sí, no lo pueden desechar, ¿no? Pero, porque va a ser su evaluación, pero en la vida real, pues hay cosas que dices, pues no hay forma de, ¿no? Porque también, como les decía en alguna ocasión, tampoco es que vayamos a inventar las cosas. Y nuestra obligación como abogados es buscar la verdad, no buscar que haya excluyentes de responsabilidad de nuestros clientes. O sea, si mató a alguien, no es de, ay, lo voy a dejar libre para que siga matando gente. Por ejemplo, ¿no? O sea, es más bien, pues si mató a alguien, que le den el castigo justo por matar a ese alguien, no que hagan de él un aviso social, ¿no? Para todo el mundo. Me voy a meter en temas peligrosos, pero por ejemplo, la sanción del INE de no darle el registro a este candidato. No he leído el expediente, ¿no? Le estoy diciendo nada más de lo que veo en las noticias. Pero para como lo plantea Morena, la verdad es que sí es le aplicaron la sanción máxima, que es el retirarle la candidatura al candidato por no haber presentado la declaración de sus gastos de campaña. Y sí está como muy ruda, ¿no? Porque hay otras sanciones intermedias. Hay a quien multaron, ok, no me dijiste que te gastaste 10 pesos, pues te multo con 20, ¿no? Pero quitarle la candidatura, a mí me preguntan y yo creo que está bien, pero también me queda claro que hay otros elementos que tomaron en valoración por el personaje o los personajes que fueron. Yo creo. Y que hay cuestiones políticas, y esto ya además lo meto yo para darles cizaña y que ustedes lo vayan pensando en su vida. Fíjense que cuando pasa esto y el INE hace la primera, ¿no? La primera revisión del caso, bueno, el INE dice no le damos registro, se mete un recurso ante el INE y el INE vuelve a decir no le damos registro, pero en que se mete el recurso otra vez ante el INE, que era la instancia en ese momento, el Tribunal Electoral dijo, oye INE, porque más lo dijo, vean las noticias, ¿no? Ahorita que tenemos Google podemos hacer la retrospectiva, le dijo, yo creo que la sanción fue excesiva y yo creo que podías reformular en este sentido, y le da una serie de elementos para decir castígalo con multas o con otras cosas. Y entonces muchos pensamos, dije, no, pues ya el Tribunal Electoral ya sabemos cómo va a resolver, ¿no? Porque ya le está diciendo al INE. Obviamente el INE vuelve a resolver de no, se le cancela la candidatura, se va a la siguiente instancia, que es el tribunal, y el tribunal también se la cancela. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista jurídico, pues bueno, eso podía operar. Desde el punto de vista político podría haber alguna otra, ¿no? Solución. Ahora va a ser muy interesante porque pues ya nos amenazó, que nos amenaza y a mí me parece muy bien, que se va a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Porque le están afectando sus derechos humanos políticos y sociales. Vamos a ver qué nos dice la comisión, porque aquí me queda claro que hay otros elementos que tomaron en consideración para la sanción. La comisión que es externa, pues a ver qué nos dice. Pero bueno, el tercer punto es ver si seguimos o no seguimos con el caso y por qué seguimos o no seguimos con el caso. Obviamente, para efectos de clase necesitamos hacerlo. Ahora, ¿cómo logramos hacer todo esto que les digo? Bueno, como siempre también estipulo, cada quien mata hormigas como quiera, zapatazos con oco, ¿no? Con polvito, con sal, lo que a ustedes les sirva. Pueden hacer esquema, lluvias de idea, líneas de tiempo, cuadros, resúmenes, ¿no? Lo que ustedes necesiten, sus formas de trabajo, estas son algunas de las que se utilizan con mayor, ¿cómo decirlo? Pues con más, que son las más populares, ¿no? Porque sirven muy bien. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? De los hechos, ¿no? Hechos controvertibles contra hechos incontrovertibles. ¿Cuál es un hecho que genera controversia? En este caso estamos hablando del homicidio de que se murió, de que Manuel fue muerto, ¿no? Lo encontraron muerto por arma de fuego y que Tamara lo mató. Entonces, algo que puedo controvertir es que Tamara accionó el arma de fuego. Que puedo convertir es que Tamara tenía la pistola en la bolsa cuando llegó a la oficina de Manuel y que Manuel le regaló la pistola a Tamara. Esos hechos pueden ser controvertidos.
Puede decir, no, Tamara no accionó el arma de fuego, no hay quien la haya visto. No, que tenía residuos de polvo. Sí, porque en la mañana fue al campo de tiro a disparar. Por inventar, ¿no? Entonces, Tamara tenía la pistola en su bolsa cuando llegó a la oficina de Manuel. Pues no. O sea, la vio alguien llegar con la pistola estaba en la oficina de Manuel. ¿Por qué? Porque pues, ahí la guardaba. Manuel le regaló la pistola a Tamara. Pues era de Manuel, a lo mejor no se la regaló y nada más se la prestaba. Por eso es que se guardaba en la oficina de Manuel. Pero algo que no podemos, ¿no? Meter a controversia es que la muerte de Manuel fue causada por una bala calibre 22 y que la bala atravesó la mano izquierda de Manuel, porque eso está en los hechos, ¿no? Está en el reporte de la necropsia. Digo, esto nada más es así como ejemplo. Esta es una línea del tiempo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Ingresó al hotel, bueno, es nada más como ejemplo. Para poder generar todo esto, pues tengo que ver qué pruebas tengo para ver cuáles son hechos que puedo controvertir y digo, si de repente hay un testigo que vio que Tamara disparaba, ¿no? Directamente a Manuel, ok, ¿no? Pues a lo mejor ya no es tan controvertible, ¿no? ¿Cuáles son los medios de prueba que tenemos? Bueno, tenemos a las personas, a los objetos y a los documentos. Las personas a través de testimoniales, los objetos, bueno, a través de la presentación física y los documentos también a través de presentación física, ¿no? Y vamos a ver, y por eso es que la carpeta tiene muchas cosas, ¿no? Vamos a ver qué nos sirve y qué no nos sirve para presentar nuestra teoría del caso. Ejemplo, ¿no? Voy a seguir con lo de Frozen, ¿no? Y en la carpeta está un examen, como si me detuvieron o si detuvieron a la mamá por llevarse la calceta y la metieron al Ministerio Público y todo, pues le hicieron el examen de ley, ¿no? Del médico legista para ver en qué condiciones llegó. Y en ese lugar, en ese momento, el doctor del Ministerio Público se dio cuenta que no veía bien, entonces hizo un examen muy somero de la vista. Pues si yo soy fiscal, la verdad es que no me importa la vista ¿no? de la persona. No voy a tomar esa prueba que aunque esté en el expediente porque no me sirve. Pero si soy defensa, pues sí lo puedo tomar porque es que no ve bien y no traía puestos sus lentes. Entonces ahí también puedo argumentar que lo que traía el niño en la mano, yo no sabía que eran los calcetines, pensé que era un trapito que él tenía, porque no veo bien, porque soy miope, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí tenemos que ver qué pruebas necesitamos para acreditar lo que quiero probar, ¿no? Ahora bien, ¿no? Volvemos otra vez al punto. Las pruebas sí las tengo, pero hay pruebas que pueden, ¿no? No ser tan sólidas como yo quisiera, ¿no? Y muchas veces son con las que vamos a tener que trabajar, ¿no? El examen de la vista, pues no está hecho con un oftalmólogo, ¿no? Entonces, pues van a decir, no, pues es lo que el médico vio, ¿no? O sea, un médico general, no un oftalmólogo, entonces no puede decirme realmente si su grado de miopía sirve para ver si tiene calcetines o no tiene calcetines. Y ustedes dirán, ay, no, qué raro, pero ¿saben que en la vida real hay gente que usa lentes, ¿no? Y que, digo, yo, por ejemplo, usé lentes muchos años de mi vida, me operé hace 17 años, pero yo tenía 4,75 de miopía en cada ojo y para aquellos que no tienen idea, a la altura de la computadora, a la distancia que tengo, yo nada más veía el bulto. O sea, realmente hay gente que anda por la calle y que si no trae lentes no ve nada. Y yo me acuerdo perfecto cuando me operé y al día siguiente abrí mis ojitos y vi un árbol, dije, wow, esas son las hojas, ¿no? O sea, imagínense cómo veía yo de mal, o sea, los contornos, que me emocioné por ver las hojas de un árbol. Pues bueno, puede ser que esta mujer no tenga eso y entonces el fiscal dirá, no, y entonces ¿cómo anda a la calle sin lentes? Pues porque no los necesita para ir al súper, ¿no? Diría yo defensa. Se los pone para manejar, pero además no estamos aquí por si usa o no usa lentes, estamos aquí por los calcetines, ¿no? Que se llevó su bebé y que no alcanzaba a ver si los tenía o no los tenía en la mano porque tiene 4,75 de miopía. Estoy inventando, ¿no? O sea, a lo que voy es que aquí también es una parte de ejercicio de creatividad, ¿no? Ahora bien, tenemos que trabajar con la teoría jurídica, ¿no? Que es ver los elementos del delito, cuáles son. Esto nada más se los pongo porque para que sepan
obviamente ustedes no lo van a hacer, ¿no? Insisto, todavía no tienen los conocimientos en materia penal, pero bueno, ver cuáles son los elementos, los sujetos, la acción, el tipo, el dolo, ¿no? Si hay culpa, ejercicio del derecho, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Vamos o no vamos a juicio? Ustedes sí van a ir a juicio, ¿no? Ojo, aquí también esto es algo muy importante. Cuando tenemos todo esto y ya tenemos elaborada nuestra teoría del caso, ya tenemos todos los elementos, hay que ver si realmente vale la pena irnos a juicio o podemos utilizar un medio alternativo de resolución de controversias. A lo mejor una negociación, un arbitraje, una mediación soluciona el problema. Y a lo mejor no, y nos tenemos que ir a juicio, ¿no? Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Ahora bien, consideraciones. En este punto supone que ya tenemos la teoría del caso, que es un ejercicio nada más que tenemos escrito, ¿no? Mi teoría del caso debe coincidir en toda la estructura del desarrollo del juicio. Entonces la voy a presentar en el alegato de apertura y la voy a presentar en el alegato de clausura. Esto es importantísimo, jóvenes, ¿no? Y voy a desarrollar las líneas de interrogatorio y contrainterrogatorio para cada testigo en función de mi teoría del caso. Es decir, qué es lo que yo quiero probar, ¿no? Y voy a elegir las pruebas que voy a presentar en función de mi teoría del caso. O sea, todo gira en relación a la teoría del caso. Por eso es que es tan importante que elaboremos una teoría del caso, ¿no? Bueno, esto es materia penal, ustedes no se preocupen. Los tipos de prueba que tenemos es la testimonial, la pericial, la documental, la matrimonial. ¿Cómo las incorporamos? Bueno, si es una prueba material, pues son objetos, documentos u otros medios, ¿no? ¿Cómo lo acreditamos? Esto, insisto, ustedes no se preocupen, ¿no? Lo acreditan de, aquí está el plumón con el que lo mató, punto. O sea, no tienen que hacer mayor cosa para efectos ¿no? De esta clase. Las pruebas materiales son aquellas que hablan por sí mismas, es decir, no necesitan una explicación o un testigo, ¿no? Es decir, aquí está el arma, el arma con la que se cometió el homicidio, porque pues, es el cuchillo encontrado con la sangre de la víctima, ¿no? O sea, o la pistola o lo que sea, ¿no? Bueno, hay 9 pasos que no tiene caso ahorita que los veamos. Bueno, acreditación de objetos, nada más como para efectos de su ejercicio, todos están acreditados, o sea, todo lo que está en la carpeta lo pueden presentar. En la vida real, pues hay una cadena de custodia, ¿no? Que muchas veces es cuando nos dicen, y habrán ustedes escuchado, ¿no? Ay, es que ya no sirve porque se rompió la cadena de custodia. O sea, no pasó del sujeto 1 al sujeto 2, y entonces ya no sirve la prueba. Y uno se enoja. Y sí, está bien que se enojen, pero muchas veces es negligencia, no mala voluntad, ¿no? También ahorita ya menos afortunadamente, pero pues había una falta de capacitación al respecto, ¿no? Por ejemplo, de la policía. La policía le ha echado muchas ganas, los cuerpos policíacos, para capacitarse al respecto, ¿no? Pero esto es a lo que se refería, ¿no? Bueno, hay características únicas, ¿no? Como el número de serie de un billete, ¿no? La mancha de sangre en la camisa, objetos con una firma, es decir, que no pueden ser cambiados o modificados. Objeciones, no vamos a presentar objeciones, insisto, pero bueno, las objeciones son aquellas que generan un principio de contradicción en el juicio, ¿no? Es decir, insisto, vamos a estar nosotros evaluando habilidades orales, pero en algún momento, si están haciendo un interrogatorio con preguntas cerradas, la contraparte en la vida real puede decir objeción, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un interrogatorio y está haciendo preguntas cerradas o sugerentes, o está testificando por el testigo, ¿no? Así de, ¿es cierto que usted llegó cansado y triste y por eso es que lo mató? Esa no es esa es una objeción, esa no es una pregunta, ¿no? Ahí está haciendo una conclusión de que estaba cansado y triste y por eso lo mató, ¿no? O sea, pregúntame, ¿llegó cansado? ¿Llegó triste? ¿No? O sea, por ejemplo, ¿no? Esto nada más es, si a alguien le interesa esto, me dice y luego se lo paso, digo, pensando en que les interesa así como, ¿no? Como el global. Bueno, ¿cuáles son las preguntas que podemos objetar? Y esto sí es cierto, este artículo sí es verídico. Bueno, las preguntas que son sugestivas, ambiguas, poco claras, conclusivas, imperantes, irrelevantes, argumentativas, coactivas y ofensivas. Esto sí les voy a pedir, por favor, que lo tomen en consideración en sus interrogatorios y contrainterrogatorios. Es decir,
que no me hagan preguntas sugestivas, ambiguas, poco claras, inclusivas, imperantes, irrelevantes, argumentativas, coactivas u ofensivas, ¿no? No los voy a detener en su explicación, pero que sepan que sí vamos a estar pendientes de no generarlas. ¿Por qué? Porque esto sí es importante para la habilidad oral. Cuando empezamos a hacer preguntas subjetivas, por ejemplo, ¿no? Sugestivas, estamos inclinando al testigo a que nos diga algo, ¿no? Estamos sugiriendo. Y si lo tenemos que hacer a través de una pregunta, quiere decir que no tenemos la capacidad oral, ¿no? La habilidad bien trabajada para poder convencer al juez sin necesidad de generarlo sugestivamente, por poner un ejemplo, o ofensivo, o argumentativo, etc. Bueno, ¿cómo se objeta? Pues, ¿no? Diciendo objeción, bueno, aquí hay recomendaciones, y ahora sí. Bueno, antes de esto me faltó. Bueno, lo dejo aquí. La teoría, el alegato de apertura, ¿no? Teniendo todo esto, vamos a generar el alegato de apertura antes de hacer el interrogatorio. ¿Y en qué consiste un alegato de apertura? Bueno, es la presentación de mi teoría del caso. Es donde me van a decir qué pasó, por qué pasó y qué debo hacer yo, juez o jueces, ¿no? Dependiendo de la etapa que estemos. ¿Qué se recomienda para hacer una teoría del caso? ¿No? Obviamente, digo, un alegato de apertura, obviamente tomar en base la teoría del caso, pero tomar una línea específica, ¿no? Es decir, pensar cuál va a ser el eje central de mi teoría del caso, es decir, qué es lo que quiero probar y generar una empatía para que veamos que no solamente es un caso concreto, sino que esto puede ser aplicado de forma general. Insisto, para generar una empatía o un impacto en el juzgado. Entonces, si hablo de cuestiones de violencia de género, por ejemplo, puedo poner, esto se me ocurre, ¿no? Y se acostumbra a iniciar con una frase fuerte, porque acuérdense, también ya lo habíamos comentado, la atención la tenemos los primeros 5 o 10 minutos y luego la perdemos, ¿no? Ojo, para efectos de clases, sus teorías del caso van a ser de 5 a 10 minutos, ¿eh? No más. Igual los interrogatorios, los contrainterrogatorios, el alegato de clausura. O sea, de preferencia 5 minutos. Ya si él se tiene que extender, qué bueno, pero pensemos en 5 minutos para hacerlo corto. Ustedes en la vida real lo podrán hacer más largo, me queda claro, pero aquí somos muchos, entonces vamos a hacerlo cortito, por favor. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de violencia de género, ¿no? Entonces decir, sí, sí era, ¿no? Son, ¿no? Porque bueno, voy a pensar que violaron a Sonia porque salió de la discoteca a las 3 de la mañana y fue sola, ¿no? Y entonces la contraparte va a decir que la defensa del cuate que la violó va a decir que, pues, ¿qué tiene que hacer una mujer sola vestida provocativamente a las 3 de la mañana en un antro? Ya sé que es mala defensa, pero es lo que va a decir, ¿no? Entonces, ¿yo qué es lo que voy a argumentar? Pues sí, sí estaba sola, sí estaba a las 3 de la mañana en un antro y, o sea, no por eso, ¿no? Estaba diciendo que la violaran o que pidieran que la violaran, ¿no? O sea, no por cómo se viste. O sea, Sonia es mujer, sí, ¿no? Iba sola, sí, tomó alcohol, sí, ¿no? O sea, ¿cuál es el ilícito? ¿Cuál es el problema? Eso no implica, ¿no? La violaron por una concepción, ¿no? Cultural que tenemos de que una mujer debe ser violada si se viste provocativamente. Y vio la oportunidad, el cuate, ¿no? Entonces, buscar una frase, por ejemplo, inicial, ¿no? Que genere algún impacto al respecto. Sonia fue agredida sexualmente el 3 de abril. Y con ella, todas las mujeres que no pueden ejercer su libertad en este país. ¡Auch! ¿No? O sea, yo que estaba dormida en mi casa a las 3 de la mañana, pues también fui agredida. ¿Por qué? Porque lo que estoy tratando de explicar, y por eso estoy diciendo que es importante que castiguemos a este violador, es que nos está poniendo en una situación de riesgo a todos o a todas. Desconozco el nombre del menor, ¿no? Pero lo que está pasando en las noticias actualmente, ¿no? Pepito fue a ver al diputado. Porque quería una mejor forma de vida. Porque quería hablar de las necesidades de su comunidad.
porque en su ilusión estaba ser un político que sirviera al pueblo. No fue a que lo violaran. Porque el otro va a decir, ay, pues se metió solito a mi cuarto, se me ofreció. Y tan se me ofreció que ahora me están chantajeando, ¿no? Tienen pruebas, estoy inventando, ¿eh? Tienen pruebas fotográficas porque a eso fue el cuate. Por poner ejemplos, ¿no? Entonces, insisto, en el alegato de apertura me van a presentar todo lo que vimos antes es para generar el alegato de apertura. Se recomienda que se empiece con una frase fuerte y con esa misma frase se termine. Esto no es obligatorio, pero es una recomendación porque como ya perdimos, ¿no? El interés, cuando me vuelven a dar la frase inicial, me vuelve a generar el mismo impacto. Frases cortas, frases sencillas, ¿no? Regularmente queremos ser grandilocuentes y está muy padre, pero no en un juicio. 2, no vamos a enseñar derecho, no vamos a llegar a decir, en función del artículo 525 del Código Penal hay que darle la pena máxima, no al delito. El juez sabe derecho. O sea, aquí es lo que decíamos antes, a quién va dirigido el discurso y va dirigido el juez o jueces. Ya saben derecho. No vamos a dar clase de derecho ni cómo se aplica la jurisprudencia, no. Vamos a establecer cuáles son los hechos, cuál es la relación con el derecho, cuáles son las pruebas que tenemos y qué es lo que pedimos. Si soy defensa, pues que quede libre, ¿no? Si soy fiscal, pues que lo metan a la cárcel. Bueno, lo que ustedes quieran pedir, ¿no? Eso en la teoría del caso, digo, en el alegato de apertura. Luego del alegato de apertura viene el interrogatorio. Aquí ustedes van a elegir a quién le van a hacer el interrogatorio. Para efectos del ejercicio son 4 integrantes por equipo, o en su caso 8. Dentro de los que vayan a hacer el alegato de apertura y el alegato de clausura, es decir, que no van a hacer interrogatorio y contrainterrogatorio, serán los testigos, ¿no? Entonces, voy a inventar, porque son los que estoy viendo ahorita. Ángel y Yello van a hacer alegato de apertura y alegato de clausura. Entonces ellos van a ser los testigos, ¿no? De Valentín y de Sandra, que están en el mismo equipo. Entonces Valentín va a interrogar a Ángel y Sandra va a contrainterrogar a Yello, perdón, ¿no? O sea, dependiendo, por poner un ejemplo. ¿Qué testigos? Ustedes los eligen. O sea, hay más de 2 testigos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes los eligen en función de lo que quieran probar, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que no vamos a meter todo lo que tenemos, sino solamente lo que necesitamos? Ahora me van a decir, no, bueno, yo soy Yello y quiero interrogar a la doctora, ¿no? Porque hay una doctora o un especialista en violencia de género. Pues cámbienle el nombre, digo, no se hago bien por esas pequeñeces y no va a ser la doctora Trizovilla, sino el doctor, ¿no? Diego Vázquez Cruz. Digo, no pasa nada, ¿no? O sea, la información ahí está. ¿Qué van a dar de testimonio antes de que me digan, invento el testimonio? No. El testimonio que van a dar es el que viene en la carpeta de investigación que ya lo dieron por escrito, ¿no? Pero bueno, eso, insisto, para efectos. ¿Para qué nos sirve un testimonio? Pues para presentar nuestra teoría del caso, reforzarla y tiene que ser efectivo, lógico y persuasivo, ¿no? Los objetivos que están tratando de encontrar con el interrogatorio es que se presente su teoría del caso que anunciaron en el alegato de apertura de forma efectiva, lógica y persuasiva, ¿no? ¿Cómo se hace un interrogatorio? ¿No? En primer lugar, se acredita al testigo. Lo habrán visto en las películas. Siempre que preguntamos, ¿de usted quién es? ¿No? De nombre y profesión. O sea, ¿por qué está aquí? ¿No? O sabe por qué está aquí o no. Acreditan al testigo. Ojo, esto es muy importante, ¿no? Porque lo que va a ser la contraparte, yo cuando presento a alguien, presento al testigo, hago un interrogatorio y mi contraparte va a ser el contrainterrogatorio de ese testigo. Y lo que va a tratar de hacer es desacreditarlo. ¿Para qué? Para generar una duda razonable de su testimonio, ¿no? Si ustedes me dicen, y véanlo en las películas, o bueno, en las series, aquí sí sirve la ley y el orden.
¿no? O sea, de que le pregunta un montón de cosas, establecen algo y luego llega la contraparte y le pregunta, ah, pero usted tuvo un amorío con el cliente, sí, y lo odia así. Ah, bueno, ya lo desacredité. O sea, todo lo que dijo a favor de la teoría del caso de mi contraparte se le echó abajo porque ya le enseñé al jurado en este caso de que tiene una cuestión personal que lo odia. Entonces, pues ya no es un testigo confiable, lo desacredité. Entonces, sí es muy importante acreditar al testigo. Cuando acreditamos al testigo, muchas veces lo utilizamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso que ustedes van a ver, ¿no? El médico forense, estoy inventando, ¿no? Es el que ustedes eligieron. Y usted puede decir que el señor murió a causa de las lesiones generadas por su esposa. Ojo, esta es una pregunta sugestiva, ¿eh? La hice a propósito para que lo ubiquen. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo las lesiones generadas por su esposa. Entonces le estoy sugiriendo que la esposa. El testigo me va a contestar sí, porque el cuchillo es o sea, en mi experiencia como experto ya vi que ese cuchillo corresponde a las heridas, ¿no? Que le ocasionaron la muerte. Pero le estoy generando sugestiva porque estoy agregando de la esposa. ¿Cómo tendría que estructurar bien la pregunta? Usted puede atestiguar o puede comprobar que la muerte de Pepito es a causa del arma del cuchillo encontrado en la escena del crimen. Sí. Ah, pues quiero, ¿no? Hacer notar que incorporo la prueba del cuchillo que fue encontrada, ¿no? Como arma homicida. Que este cuchillo es el arma homicida. ¿Por qué? Pues porque el perito dijo que ese fue con el que lo mataron. Ahora, ¿quién lo usó? No, fue suicidio, fue homicidio, entró el gato, los apuñaló y se fue por la ventana. Bueno, esto ya veremos. ¿Sí? Muchas veces en el interrogatorio también otra de las cuestiones que queremos es obtener información para el análisis de otra prueba. ¿No? Voy a inventar, no encontraron el arma. O encontraron un arma, pero hace falta otra, ¿no? Porque sí tiene heridas de un cuchillo que está, pero también tiene unos piquetitos. Y no lo encontraron. Entonces, a lo mejor, oiga, pero usted encontró además de que, bueno, sí lo mató ese cuchillo porque le cayó en el corazón o en el pulmón y demás. Pero ¿qué más encontró en el cuerpo? Ah, no, pues fíjese que esto no está en su expediente, lo estoy inventando yo nada más para darnos una idea. Fíjese que tenía unos piquetitos. Ah, ¿y estos piquetitos podrían ser causados por una aguja? Sí. Ah, y entonces esta aguja pudo haber tenido algún tipo de sustancia tóxica o enervante. Digo, a lo mejor venía drogado el cuate y por eso es que se suicidó. Digo, yo como defensa, ¿no? No, pues sí, pero no encontramos agujas ni sustancias, ¿no? ¿Le hicieron una prueba de toxicología? No, no le hicimos. Ah, pues a lo mejor si lo hubieran hecho hubieran encontrado sustancias. Estoy metiendo duda razonable. O a la inversa, porque miran, ay, bueno, la maestra fuerzas quiere que sea inocente la señora, ¿no? Pues le dirán, no, bueno, pues que cómo lo va a matar ella si era un hombre, estoy inventando, ¿no? Que medía 2 metros, corpulento, la venía golpeando 15 veces al día, o sea, no es posible que la haya matado. Ah, pero tenía estos piquetitos, sí. Pues es posible que la mujer le haya inyectado algo que eso lo haya dejado atontado y es lo que haya podido utilizar ella para encajarle el cuchillo. No, pues sí. Entonces ya meto duda razonable en el otro sentido. Insisto, yo nada más estoy inventando y poniendo ejemplos. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas básicas del interrogatorio? El testigo es la estrella. Y aquí es donde nos equivocamos los abogados, y esto óiganlo bien. El testigo en el interrogatorio es la estrella. Ya seremos nosotros luego la estrella. En el contra es lo nuestro. Pero aquí, quien debe lucir, quien debe hablar, quien debe de decir, quien da la información es el testigo, no nosotros. Entonces aquí hay que dejarlo hablar y hablar y hablar. Digo, obviamente va dirigido con nuestras preguntas. Y por eso es importante preparar al testigo. Y cuando hablo de preparar el testigo, no es esta mala idea que tenemos algunos de, vas a decir esto. No, sino decirle, te van a preguntar esto y tú tienes que decirnos de esta forma. Necesito que me expliques de esta forma los acontecimientos. A eso nos referimos con preparar, ¿no? Al testigo. Con decirle, la contraparte es violación, ¿no? Y el cuate, y la víctima va a testificar, ¿no? ¿Cómo pasaron los hechos? Pues es preparar el testigo y decirle, bueno, eres muy valiente, te quiero mucho, échale ganas, yo te voy a preguntar esto, perdón si sueno soez o vulgar,
pero tengo que hacerlo para que el juez vea por qué sí es violación, ¿no? Y dos, la contraparte va a querer dudar de ti y te va a decir seguramente estas preguntas, ¿no? ¿Es cierto que usted andaba con minifalda y ofreciéndose y coqueteando con medio bar? Y sí, a lo mejor estaba yo haciendo eso, pero estaba yo coqueteando con el medio bar con el que yo me quería acostar, no con el cuate que me iba a violar. O sea, una cosa es que yo tenga libertad sexual y que haga de mi vida un papalote y que no tenga yo tapujos, o sea, que yo quiero. Muy distinto a que me violen. Porque digo, la violación hasta dentro del matrimonio está establecida, ¿eh? La Suprema Corte ya dijo que si uno de los dos no quiere y el otro obliga, es violación, punto, se acabó. Sí, pero esas preguntas te las van a hacer y te tengo que preparar para decirlas. O sea, para que, digo, también es su testigo y también hay un lado humano, ¿no? Para decir, oye, pues sí, sí te van a decir cosas feas, ¿no? Y sí van a dudar de tu honorabilidad y sí van a, ¿no? Y, ¿no? Y te van a traer los errores de juventud de hace 30 años. ¿Es cierto que usted hizo 15 abortos? Pues sí, y, ¿no? O sea, no, pues quiere decir que es promiscua sexual. Volvemos otra vez al punto. Sí, y no quiero ser mamá, ¿no? O sea, ojo, no lo estoy justificando, aclaremos, ¿eh? Hay métodos de control, ¿no? Natal, etcétera. Pero el punto es de que una cosa no tiene que ver con la otra. Pero yo tengo que preparar a mi testigo precisamente para que sepa qué contestar, no faltar a la verdad. Porque si me dice, tuvo 30, estuvo coqueteando con... No, yo no coqueteé con nadie. Y me traen a alguien que diga, no, sí estuvo coqueteando conmigo, y la verdad sí estuve coqueteando con él, ¿no? Porque me quería yo acostar con él, ¿no? Y no, pues que no me dio chance, porque también se vale, ¿no? O sea, no. Sí. Bueno, yo no sé, y estos chismes ya me lo platicaron ustedes. Yo luego, teniendo conversaciones, me decían que cuando una mujer quiere ligar y sale así de antro y quiere ligarse a alguien y acostarse con ese alguien, tiene un 90% de posibilidades de que le digan que sí. O sea, que el margen de que un hombre le diga que no a una mujer o una relación sexual espontánea, ¿no? Sin compromiso es muy chiquito. Pero que no ocurre lo mismo con los hombres. O sea, que si los hombres quieren llegar a hacer eso, ellos tienen nada más como el 20% de posibilidades de que la mujer les diga que sí, en las mismas condiciones. Ya luego ustedes me dirán, espero que no ahorita, porque no tienen la experiencia todavía al respecto, ¿no? Entonces ya cuando pasen algunos años, ya me chismean y dicen si esto es cierto o no. Pero bueno, a lo que voy es, insisto, ¿no? O sea, la otra parte me va a poner así como, casi como que cobro, ¿no? Y aunque cobrara, ¿qué? O sea, vuelvo a insistir, no estoy aquí no me detuvieron, ni estoy aquí yo por delito de prostitución. Estoy aquí porque me violaron. Aquí el único hecho es de que alguien me obligó a tener relaciones sexuales, que tuvo coito conmigo y yo no quería. Punto, se acabó. Pero tengo que presentarlo de tal forma que el juez pueda decir, sí, pues no quería, punto, sí, es de lo peor, sí, se acostó con 15 antes. Es más, terminó la violación y se acostó con otros 3, ¿no? Aquí hay un caso muy interesante, que, bueno, luego platicaremos también si quieren, de una mujer en Estados Unidos, le estaban violando, bueno, estaban a punto de violarla, ¿no? Un perpetrador entró a su casa en la noche, la sometió, estaba por violarla, por penetrarla, y ella en la desesperación le dijo, por favor, ponte condón, hay uno en mi buró, ¿no? O sea, pero ella ya pensando en que no le pueda dar sida ni gonorrea, o sea, así como ya de los males el menor. Y el violador dijo, ok, va, ¿no? Digo, la tenía súper sometida, amarrada, etcétera, se pone el condón y la viola. Y luego lo detiene. Bueno, o sea, pasa el tiempo, lo detienen de más, la otra lo acusa, etcétera. Y la defensa decía que empezó como violación, pero terminó siendo sexo consensual porque ella le pidió que se pusiera el condón y que en ese momento aceptó, ¿no? La relación sexual. Y fue muy interesante. Voy a ver si les consigo el expediente. O bueno, el abstracto, porque son reservados, pero alguna vez yo lo leí, así fue como me enteré. Terminó siendo violación, ¿no? O sea, el jurado terminó determinando que fue violación, fue en Estados Unidos. Pero el problema aquí es que la línea fue muy delgada, ¿no? Pero bueno, ese es otro chisme. Entonces, bueno, el testigo, insisto, es el protagonista. Los interrogatorios se hacen con preguntas abiertas, ¿no? La idea es que el testigo declare libremente, que muestre solidez sobre todo lo que sabe, no lo va a llegar a recitar, o sea, el chiste aquí del abogado es que le pregunte qué, quién, cuándo, cómo, por qué, dónde, para qué, a qué horas,
¿no? Para que el testigo pueda hablar y hablar y hablar y decir, ¿no? Todo lo que considere. Entonces, volvemos otra vez a las preguntas, insisto, que son abiertas. ¿Cuándo pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo ocurrió? ¿Sabe por qué? ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿No? Es decir, todas las preguntas que pueda. Las preguntas cerradas, ¿no? Son permitidas, pero es para generar una explicación, perdón, es que tienen que ver esto. Ay, no sé si lo ven. Y ahora ya no lo hace. Lo han cohibido. Es que estoy en un estudito que tenemos y dejé al perrito negro afuera. Y tengo aquí mis otros perritos y entonces mete la patita y la hace así, ¿no? Así de que quiere abrirla. Pero ahorita que lo puse para que lo vieran, ¿no? Se cohibió, ¿no? Y dejó de intentar, perdón. Pero bueno, decía, cuando hacemos preguntas cerradas, las preguntas cerradas son aquellas en las que tratamos de encontrar una respuesta de un sí o un no, ¿no? Nada más. Porque necesitamos información específica. Las preguntas cerradas casi siempre las utilizamos solamente en el contrainterrogatorio, porque ahí queremos acotar lo que el testigo nos va a decir. No queremos que nos salga información de más, ¿no? Entonces por eso las hacemos cerradas. Pero a veces es importante generar preguntas cerradas en el interrogatorio, porque permiten detallar la información que el testigo nos brinda, ¿no? Por ejemplo, si me está platicando, no, es que yo la vi que estaba bailando y que no, y que llegó el cuate que la violó, ¿no? Bueno, el acusado, y que le llegó ahí a coquetear y ella le dijo, no me interesa, gracias, pues no le gustó, ¿no? Y sigue platicando, ¿no? Y ya, y luego se fue con el güerito y regresó y no sé qué, ¿no? Entonces yo, abogado, le digo, ok, entonces ¿cómo se dice? El acusado abordó a la víctima o abordó a mi cliente. Sí. Y ella le dijo que no le interesaba. Sí. Entonces, ojo, estas dos respuestas que son cerradas en función de la pregunta abierta que le hice antes de platíqueme qué fue lo que vio, ya me sirven a mí porque ya estoy estableciendo que ella no quería tener relaciones sexuales con el cuate y que él sí quería, ¿no? Entonces estoy estableciendo el pre de por qué la violó y que sí fue violación, no fue consensual, aunque ella estuviera coqueteando con el resto ¿no? Del antro. ¿Qué preguntas no debemos hacer? Vuelvo a insistir, las sugestivas, las ambiguas o poco claras, las compuestas. Una pregunta compuesta es cuando tenemos dos preguntas en una. ¿Dónde y a qué horas lo vio? Mejor hagan dos preguntas. ¿Dónde lo vio y a qué horas lo vio? ¿No? Porque, digo, pues fue una pregunta muy elemental, o fueron dos preguntas muy elementales, pero luego confundimos al testigo, ¿no? Entonces, por eso es que no se recomiendan las preguntas compuestas. Las preguntas impertinentes o irrelevantes, ¿no? O sea, pues sí queremos que nos diga algo, pero tampoco necesitamos que nos diga absolutamente todo. ¿De qué color eran sus pantaletas? Pues es impertinente y es irrelevante, ¿no? Para efectos de la violación. ¿No? O sea, X, ¿no? Las preguntas conclusivas y las preguntas coactivas, ¿no? Bueno, aquí hay una serie, ¿no? Hay preguntas y cómo las puedo, ¿no? ¿Cómo puedo obtener la información, ¿no? ¿Qué hizo usted el día 17 de diciembre del 2014? Pues me levanté, me lavé los dientes, fui al baño, bostecé, me maquillé. O sea, no me interesa. O sea, tengo como que acotarla, ¿no? El 17 de diciembre del 2014, ¿no? ¿La golpeó su marido? Sí. Cuando la golpeó, ¿sintió miedo? Sí, ¿no? Por ejemplo, esta es una pregunta compuesta que no debo generar, ¿no? ¿Hacia dónde se dirigió después y qué hizo al llegar, ¿no? Cuando salió del trabajo a las 6 de la tarde. Después del trabajo, ¿a dónde fue? No, a mi casa. Cuando llegó a su casa, ¿qué hizo? ¿No? Pues café. Digo, no sé, ¿no? Bueno, las preguntas que son objetables, digo, esto no les va a pasar a ustedes, pero cuando hay una objeción hay que reformular la pregunta,
¿no? Por ejemplo, si le decía, ¿usted qué opinaba de que Jorgito se quedaba en la noche en su casa? Objeción conclusiva. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo una opinión. Ah, ok, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba cuando Jorgito se quedaba en su casa? Ah, pues esto y esto. Y ahí el testigo puede dar su opinión, sin decir que yo se le estoy generando, yo abogado. O sea, los que no podemos hacer las conclusiones somos nosotros, los testigos sí. Hay que hacer una planeación, obviamente, del interrogatorio en función de la teoría del caso. ¿Qué aporta nuestra teoría del caso? ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades? ¿Cuáles son los temas básicos que vamos a examinar? Ustedes sobre todo porque va a ser un interrogatorio chiquito, ¿no? Y con esto vamos a poder saber en qué orden presentamos los testigos, cómo acredito al testigo, tengo que orientar, es lo que decía yo, preparar al testigo es orientarlo éticamente y ver cómo desarrollo la lógica, ¿no? De los testimonios para que coinciden con la narrativa de mis hechos. ¿No? El trabajo empieza en la oficina, no en el tribunal. O sea, los que ustedes, o no en la sala Zoom donde lo van a grabar, ¿no? Para que ustedes hagan esto, tuvieron que haberlo, ¿no? Trabajado con antelación. Preparar a los testigos, ¿no? Ver cómo presentar la evidencia de forma convincente, anticipar los problemas con las pruebas, generar fundamento, credibilidad, checar cuáles son las discrepancias, evitar las objeciones. Para evitar las objeciones hay que checar las discrepancias, la credibilidad y el fundamento, que seguramente esa va a ser la teoría del caso de su contraparte. Por eso decimos que nos adelantamos. ¿Cómo preparamos un testigo? Digo, nosotros porque somos abogados, pero pues la mitad de los testigos en este país o en el mundo pues no son abogados, ¿no? O sea, son gente que le tocó ver lo que está pasando. Entonces hay que explicarle cuál es el procedimiento, explicarle cómo es la sala, cuáles son las reglas, cuándo debe de hablar, qué pasa si hay objeciones, ¿no? Cuándo se puede retirar, cómo debe de vestir, cómo utilizar el lenguaje corporal, ¿no? Y no verbal en el tribunal, etc. O sea, explicarle para que no esté en una situación incómoda. Hay que aconsejarle, ¿no? Hay que revisar con él su testimonio, de preferencia hay que practicar el interrogatorio y hay que prepararlo para el contrainterrogatorio, ¿no? Obviamente, pues tenemos una serie de valores éticos que tenemos que cumplir, como es decir la verdad. Nunca puede contestar no me acuerdo, porque eso lo desacredita él solito, ¿no? Tampoco puede afirmar que no está seguro y debe tratar de evitar sus opiniones o juicios de valor, ¿no? No hay que decirle al testigo qué decir, pero sí hay que ensayar. Es decir, les decía yo, no se lo aprende de memoria, pero sí saber qué son los lineamientos. Es súper importante que nosotros sepamos qué va a decir nuestro testigo, ¿no? Para que no tengamos sorpresas. Entonces hay que escuchar su testimonio, ¿no? Bueno, hay que presentar, lo habrán visto ustedes, que luego los abogados traemos, bueno, este es un post-it, ¿no? Tenemos unos cuadernitos, ¿no? Y ahí escribimos, o cuando está hablando el otro, hacemos anotaciones. Bueno, pues son nuestras guías. No tiene nada de malo tener una guía. Tener una guía no es llegar a leer, no es que tenga yo el interrogatorio aquí, voy a empezar a preguntarle como aquí me dice, ¿no? Porque también el ritmo hay que irlo cambiando en función de lo que el testigo nos vaya diciendo. Pero sí es muy importante que empecemos, que tengamos una guía general de lo que queremos decir y que lo trabajemos por bloques o por temas, ¿no? Esto nos va a ayudar mucho a no perder el hilo conceptual de nuestra teoría del caso, ¿no? Bueno, pues este es un ejemplo ¿no? De borrador, ¿no? Para acreditar el testigo, bueno, su vida personal, ¿no? Edad, estado civil, estudios y profesión. Ojo, esto depende de cada testigo. Esto es solamente un ejemplo. ¿Por qué? Porque si es un especialista en violencia de género, sí me interesa su profesión. Pero si es un testigo ocular de la calle porque robaron a alguien, pues la verdad es que no me interesa que sea mecánico o que sea analfabeta o que, ¿no? O que sea presidente de la República. No hay testigos más confiables que otros en función de profesión o grado, ¿no? O a lo que se dedican, salvo que sea un testigo experto o un perito, ¿no? Bueno, en este caso, ¿no? ¿Cuál es la relación que tenía con Alejandro? ¿Cómo era Alejandro? ¿No? Como, ¿qué sabe de Raquel? ¿No? Etcétera, etcétera, etcétera. Para el desarrollo, ¿no? Pues bueno, tenemos una estructura básica. Primero es la introducción, que es la acreditación del testigo. Luego es la transición del testigo a los hechos, es decir, primero hablo del testigo,
lo acredito. Cuando digo acreditar, vuelvo a ser reiterativa, no solamente quién es y a qué se dedica y qué edad tiene y dónde vive, etcétera, sino porque es relevante para este juicio, ¿no? Porque conoce a la víctima hace 10 años, porque conoce al inculpado hace 10 años, porque es un perito en la materia, porque no los acaba de conocer y entonces puede darnos una visión más objetiva de lo que pasó, no sé, ¿no? Y luego la transición es la relación entre, bueno, ok, usted es esta persona, este testigo, ¿por qué está aquí? ¿No? Ah, porque yo lo vi presencialmente. Ah, porque yo soy el perito. Ah, porque yo me enteré. Ah, porque yo soy la psicóloga que los ha tratado los últimos 20 años, ¿no? O sea, hacer la transición. Luego viene el desarrollo, ¿no? Que es con lo que decíamos el borrador pasado, ¿no? O sea, quién es, por qué pasó, cuándo, cómo, dónde, las preguntas. La intención aquí es que nos platique la historia completa y luego nos vamos a los detalles. Es decir, primero hacemos preguntas muy generales para que nos platique su historia y de la historia que nos platicó ya hacemos las preguntas específicas para generar los detalles que a mí me sirven para mi teoría del caso. Y aquí la cronología es súper importante. No podemos preguntar qué pasó hoy y luego qué pasó hace 15 días y luego qué pasó hace 5 y luego me regreso a hoy, ¿no? O sea, pueden generar la cronología que quieren, de hoy hacia atrás o de atrás hacia adelante, como ustedes quieran, pero sí debe haber un orden cronológico para que no nos perdamos en la línea del tiempo, ¿no? Como acreditamos, ¿no? La credibilidad es sumamente importante, ¿no? Aquí también es muy importante humanizar al testigo y cubrirlo donde puede ser vulnerable, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Por ejemplo, soy testigo de un homicidio y lo vi a 30 metros, ¿no? Pero soy vulnerable porque uso lentes. Entonces la contraparte va a decir, ¿estás segura que lo vio porque era 30 metros? Y entonces va a decir, sí, y esa noche estaba lloviendo, era de noche y estaba lloviendo y usted tiene debilidad visual. Entonces aquí va a faltar la credibilidad. Si yo me adelanto, puedo decir, no, pues sí, pero usted usa lentes, sí, y los traía puestos ese día, sí, y usted practica, estoy inventando, la caza como deporte, sí, ¿no? Y usted le da una mosca a 30 yardas, sí. Ah, ¿no? Entonces ya que el otro me diga que usa lentes y por eso no pudo ver bien lo del homicidio, pues ya no es válido, ¿no? Porque pues le estoy argumentando que pues, sí traía puestos sus lentes, ¿no? Por ejemplo. Ah, bueno, el lado humano también es bien importante, ¿no? El tener el sensibilizar a las personas que son testigos, el por qué están ahí, es importante. Ahora bien, podemos utilizar apoyos visuales o demostraciones, ¿no? Y lo habrán visto también, ¿no? Para apoyar lo que un testigo nos está diciendo, podemos hacer croquis, dibujos, esquemas de cuerpo humano, fotografías, ¿no? Pedirle que se ponga en las posiciones corporales, es decir, usted estaba de pie, sí, y mide 1.30, sí. ¿Se podría poner de pie, por favor? Ah, ok. Al 1.30, pues sí tiene un rango de visión correcto para ver cómo le disparo. O no lo tiene, ¿no? Porque también puede ser que lo quiero yo desacreditar, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas las pueden ustedes utilizar y son apoyos, ¿no? Cuando estén en sus interrogatorios con los testigos. ¿Cómo hacer un buen interrogatorio? Pues utilizar preguntas cortas, utilizar un lenguaje sencillo, no se pierda, vamos a los temas en concreto, insisto, el testigo es la estrella, no nosotros, no dejemos que el testigo divague, a mí me pasa un montón, o sea, empiezo hablando de una cosa y me sigo con otra, entonces cuando el testigo empieza a irse con otra, regrésenlo con la pregunta, pero volviendo al día de los hechos, ¿no? O sea, qué bueno que me está platicando lo que pasó ayer, pero volviendo al día de los hechos, ¿no? Escuche y observe las reacciones del testigo y del tribunal, no lea, o sea, esto aplica igual que ¿no? Que las exposiciones, no lea, utilice su guía como bosquejo, o sea, sí vea los temas, pero no llegue a leer, ¿no? Pregunte sobre los detalles que son necesarios, tome apuntes, ¿no? De lo que dice el testigo, porque luego nos va a poder servir. Lo que no nos quede claro, preguntémoslo, utilice transiciones, ahorita les digo que sea, genere primacía e inmediatez, supere debilidades y utilice un orden lógico. Primacía e inmediatez es cuál es la idea principal y cuál es la idea que me está generando, ¿no? Y aquí es donde el abogado, si bien el testigo es la estrella, el abogado es el coach, ¿no? O sea,
es el que le dice por dónde tiene que ir, ¿no? Entonces sí hay que ver cuáles son, vuelvo a insistir, en una historia del caso, cuáles son los temas relevantes que quieren tratar y sean los primeros que saquen ustedes, porque igual que cuando hablamos de un alegato o de cualquier otra cosa, la atención se pierde y después de escuchar media hora un cuate que está platicando de lo mismo, yo ya lo dejo. O sea, ya no lo pelo tanto, ¿no? Ahora bien, utilizar transiciones. O sea, no les cambien el tema ni a los testigos ni al juez de una cosa a otra. Si estamos hablando tranquilamente de que usted es abogada y de repente, ¿pero qué hizo el 3 de octubre? ¿No? O sea, y transiciones no es que hagamos una introducción, es, ok, usted es abogada, muy bien, ya lo acredité, perfecto. Vamos a platicar de lo que hizo usted el 3 de octubre. ¿Se acuerda que aquella tarde, ¿no? De los acontecimientos a las 5, ¿dónde estaba? Ah, pues tal cosa. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿No? O sea, generar nexos entre los distintos temas que estamos generando, ¿no? Ahora hablemos del arma homicida. Ah, muy bien, ya me quedó claro. Pero regresemos a su capacidad como testigo experto. Tiene 20 años trabajando con esto, sí. Entonces puede decir que ella es un experto, sí, es reconocido, ¿no? O sea, etc, etc, etc. Sí es importante que hagamos transiciones. Hay que tener todo preparado siempre, ¿no? Los informes, las notas, la carpeta de investigación. Más vale la más pálida tinta que la más brillante memoria, dirían por ahí. Es súper importante que lo tengamos siempre todo, ¿no? Todo por escrito. Tener siempre para poder generar apuntes, poder generar esquemas. Es importante tener apoyos visuales, no es indispensable. Aquí depende cómo cada uno de nosotros pueda trabajar. La expresión oral es fundamental. Hay que hablar en voz alta y clara, hay que variar el ritmo, utilizar silencios y pausas para hacer efectos dramáticos. Es decir, cuando quiero enfatizar algo y que la gente vuelva a tomar atención, puedo hacer una pausa de 3 segundos. Tengo que generar un contacto visual, ¿no? Con el testigo, con el juez. El testigo también, esto le debemos de explicar y decir, también debe generar contactos visuales, ¿no? Todo esto es muy, muy importante. ¿Qué pasa si un testigo se le olvida algo importante? ¿No? Refrescar memoria. No lo voy a explicar después, lo explico ahorita porque con esto terminamos ya lo de interrogatorio. Yo quiero que mi testigo me diga algo, pero se le olvida decírmelo porque pues no se lo aprendió de memoria. Entonces yo tengo una herramienta que se llama refrescar memoria. Y entonces, si yo quiero que me diga el testigo algo, tiene que estar antes establecido, por ejemplo, en la testimonial que ustedes van a tener. Y entonces ustedes pueden tal cual decirle, ¿no? Oiga, pero usted declaró el 3 de octubre en su testimonial número 8585 que vio que el coche en el que se fue el responsable era de color rojo, ¿no? Y entonces para evitar no me acuerdo, no sé, o sea, ¿no? Cualquier cosa. Y si usted lo declaró en la declaración, insisto, del 3 de abril o de cuando sea, ¿no? Le pido autorización al juez para enseñarle el documento al testigo. El juez les decir que sí. Y entonces se lo dan al testigo y el testigo, a ver, por favor, léanos lo que dice. Y entonces dice, pues declaré que lo vi, ¿no? Que vi un sospechoso salir corriendo y subirse a un coche de color rojo. Ok, ¿nos puede platicar de eso? Y entonces ya el otro puede decir, ay, sí, me acuerdo que era rojo porque lo vi, no sé qué, y me gustan los coches rojos. No sé, lo que les vaya a comentar. Refrescar memoria solamente se puede utilizar cuando ya está establecido en algo, ¿no? En un documento, en una declaración previa. Si no está establecido y no lo dice, no lo podemos traer a juicio, ¿no? Porque ahí estamos induciendo al testigo a decir lo que queramos que diga. ¿Sí, jóvenes? ¿Qué pasa si el testigo se contradice? Pues a través de preguntas hay que superar la contradicción, ¿no? Usted me dijo que era abogado, ¿no? Pero ahora me dice que no sabe mucho de derecho. ¿A qué se refiere? No, es una broma, ¿no? Pues sí, pero díganos que es una broma, porque no, o sea, porque si me dice que es abogado y luego en otra me dice que no sabe de derecho, pues el juez se queda con la idea, es un abogado que no sabe derecho. No, es una broma que hago, es una expresión que genero, porque como el derecho lo cambian todos los días, digo que no sé, no, pero pues sí soy abogado, obviamente, ¿no? Ok, o sea, sí es un perito experto. Tenemos errores comunes, ¿no? Como pretender probar todo con un solo testigo, nosotros vamos a intentar hacerlo con 2, el tener muletillas, el hacer referencias a muchos hechos a la misma vez,
no poner atención a lo que el testigo dice, hacer preguntas sugestivas, hacerlas vagas. Hay que evitar que los testimonios sean confusos y aburridos, por eso es que los preparamos con antelación. Hay que evitar las preguntas repetitivas y circulares. Si ya nos dijo algo, ya lo acreditamos, hay que seguir, porque si no podemos hacer que el testigo caiga en contradicciones. Y bueno, y lo voy a dejar aquí, ¿no? Por cuestiones de tiempo, nos falta ver contrainterrogatorio y el alegato de clausura, que lo veremos en la próxima clase. Ay, espérenme. Tengo pronto el chat. Ok, ¿no? Nos quedamos en lo de Macedonio. Es que no los veo, Juan. Jóvenes, los dejo aquí porque, bueno, no tenemos 2 minutitos. ¿Dudas, comentarios? ¿Vamos bien? ¿Nos regresamos? Maestra, tengo una duda. ¿El caso que vamos a trabajar es el que usted nos expuso o nos va a dar distintos? No, es el mismo para todos. Lo subo al ratito a la carpeta en la tarde. Digo, a la carpeta Classroom, ¿no? Iba a decir carpeta de investigación. Bueno, en materiales, carpeta de investigación. Ahí lo ven. Gracias. ¿Algo más? ¿No? Entonces, bueno, los dejo ahí, jóvenes. Excelente fin de semana. Nos vemos el martes. Y el martes exponen, ¿no? Termino yo rápido con lo que nos hace falta y expone el siguiente equipo, ¿no? Y seguimos avanzando. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesora. Que tenga buen fin de semana. Luego, gracias.